El mar aguarda impasible, inmóvil. Las olas no rompen entre estos islotes oscuros y solitarios. Han quedado inertes en un abrazo gélido del que no pueden desprenderse. Las nubes visten de gris los graznidos de los córvidos. Su canto lóbrego se cuela entre las ramas, como los tímidos rayos de sol que acarician las coníferas de los bosques boreales. Hemos llegado a las frías tierras del norte de Europa. La primavera está próxima, pero el invierno tiene aún la última palabra en esta sobrecogedora atmósfera. Los riachuelos comienzan a descongelarse. Ya fluyen con pausada calma en los profundos bosques aún cubiertos de nieve. Muchas de estas pequeñas corrientes de agua terminan desembocando en el legendario Mar Báltico. El Mar Báltico define el paisaje de esta parte del mundo. También escribe su partitura climatológica. El frío intenso del Golfo de Finlandia, a las puertas de San Petersburgo, contrasta con la incipiente primavera al oeste, en Suecia. Mientras la Escandinavia continental yace dormida en un profundo sueño de invierno, no ocurre lo mismo con los centenares de islas que emergen en el Báltico. Gotland es una de ellas. Gotland es una de las 21 provincias en las que se divide Suecia. Se ubica en el archipiélago de Slite, que se compone de varias islas e islotes. La misteriosa e impenetrable Foro. Stora Kalso, de paisajes calcáreos y tenebrosos. Gotska Sandön, muy característica por sus dunas y bosques. O la mayor de todas, Gotland. La isla de Gotland se encuentra a unos 90 kilómetros de tierra firme. Es un punto estratégico en el Báltico, por lo que durante siglos sus habitantes se han dedicado primordialmente al comercio, la agricultura o la ganadería. A día de hoy no ha cambiado mucho la ocupación de sus escasos 60.000 habitantes. Más de la mitad de su población se dedica al cultivo de la tierra o al pastoreo, como es el caso de la microbióloga y escritora alemana Annelie van der Berg, que dejó su trabajo como científica para poner en marcha una granja sostenible. La mejor forma de eliminar el dióxido de carbono atmosférico sin la ayuda de tecnología tiene su respuesta en la propia naturaleza y se llama fotosíntesis. Es una función ecológica clave para la habitabilidad de nuestro planeta. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero y una de las causas del calentamiento global. Y estos animalitos pueden ayudarnos mucho con el simple hecho de pastar estos campos. Os proponemos un recorrido por recónditos lugares del Báltico, por tierras secretas e inhóspitas que quedaron aisladas durante siglos, por pueblos que han sabido conservar su legado. ¿Te vienes a conocer Gotland, la tierra de los godos?
Comenzamos nuestro viaje en la capital de la provincia de Gotland, Visby. Esta menuda urbe está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en ella viven poco más de 20.000 personas. Fue ciudad hanseática. La Liga Hanseática, una federación comercial y defensiva que estuvo vigente desde el siglo XIII al XVII, incluía las principales ciudades costeras de los países bañados por aguas del Báltico. Visby, ubicada estratégicamente entre Suecia y Letonia, adquirió gran importancia en estas rutas comerciales. Visby mantiene la mayor parte de su estructura original. Está rodeada por una imponente muralla de piedra llamada Ringmuren, que data del siglo XIII. Su perímetro supera los 3 kilómetros de longitud. La torre más antigua que se conserva es Kulturnet, la Torre de la Pólvora. Las encantadoras callejuelas adoquinadas nos conducen a algunos de los edificios más hermosos de la pequeña urbe. Un ejemplo es la Catedral Luterana de Santa María, de estilo románico, que se empezó a construir en el siglo XII, aunque se añadieron elementos góticos con posterioridad. El templo se levantó gracias a las colectas de los navíos alemanes que llegaban a la isla, con el fin de disponer de una iglesia para los comerciantes germanos. No muy lejos se conserva la iglesia de Santa Catalina, que fue construida originalmente en el siglo XIII por los franciscanos. La impresionante estructura del templo carece hoy en día de cubierta, lo que le otorga un aspecto fantasmagórico. Durante todo el casco histórico se suceden hermosas callejuelas que permiten admirar las antiguas casonas. Muchas de ellas pertenecieron a los comerciantes que hicieron fortuna en la época de mayor esplendor de esta capital sueca. Desde Visby iniciamos nuestro viaje rural hacia el sur, siguiendo la costa occidental de Gotland. El mar está sosegado. Las olas acarician la fina arena de las playas de Tofta. Resulta conmovedor pensar que de estos mares partiría el pueblo godo, que en su máxima plenitud con los reyes Atanarico y Hermanarico dominarían un vasto territorio. Desde el río Danubio hasta el Don. Desde el mar Mediterráneo hasta el Báltico. A medida que avanzamos hacia el sur, los peñascos emergen en la orilla del mar. Algunas son de tamaño menudo, apenas se conforman hileras de rocas dispersas. Pero también nos topamos con islotes, perdidos en el horizonte nebuloso. Hemos llegado a la reserva natural de Extakusten. Esta área, protegida desde el año 1967, comprende unas 133 hectáreas y se extiende por la costa pedregosa durante 4 kilómetros. La enorme meseta caliza que forma la isla de Gotland es el refugio natural de miles de aves de distintas especies. También una parada en los viajes migratorios de otras tantas. Limitando con Extakusten se encuentra la zona de protección de aves Ugnen, que forma parte de la Red Natura 2000. La zona protegida cuenta con más de 270 hectáreas, de las cuales unas 175 son acuáticas. Jim Simberg es guía de naturaleza y gran conocedor de las aves que moran en esta reserva. Estamos al suroeste de la isla de Gotland, en la reserva natural de Ugnen.
Ahí mismo tenemos el Tarro Blanco. Es un lugar de muchas aves migratorias. Podemos observar rapaces. También nos visitan las garzas reales. Hay gran cantidad de aves a lo largo de la costa. Es un lugar muy popular para los observadores de aves que pueden venir aquí en primavera. También existe una buena posibilidad de ver muchas aves de presa, por ejemplo, el picargo europeo y el águila real. Es importante decir que Gotland es el lugar del mundo donde más concentración de parejas de águila real existen en un área limitada. Tenemos censadas 65 parejas que crían en este pequeño territorio. El águila real o el picargo europeo. Pero lo cierto es que en muchas de las numerosas reservas naturales y zonas protegidas que se suceden en la isla de Gotland, es posible disfrutar de la observación de aves con facilidad debido al alto número de especies que habitan o descansan en ella. La elegante y esbelta garza real, con sus peculiares plumas ornamentales de los adultos. La garceta común. El cisne de Bewick. O la barnacla cariblanca que surca las aguas en familia. Y todo eso sin contar la cantidad de limícolas que se mueven impetuosas por el litoral de Gotland, como los correlimos o los chorlitejos. Es un lugar ideal para ver pájaros a lo largo de la costa, pero también para hacer rutas senderistas. Puedes venirte desde Visby durante una jornada completa por senderos espectaculares y vas viendo el paisaje, como las islas Staro-Karslo o la más pequeña, Lilla-Karslo, ambas de grandes acantilados. El viento golpea los pocos arbustos que resisten como pueden sus acometidas. El litoral de Gotland, más expuesto a los temporales, ha sido más o menos denostado a lo largo de los siglos. Por ello ponemos ahora rumbo este. Vamos hacia el interior, porque es en el corazón de la isla donde nos toparemos con más áreas de población, de humanos, pero también de ganado. En la isla de Gotland, como ocurre en otros territorios de Escandinavia, la ganadería ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades germánicas, como los vikingos o los godos. El ganado ovino y caprino se llevan la palma. Muchos ganaderos de otros países se han trasladado aquí para dedicarse a la crianza de animales. La microbióloga y escritora alemana Annelie Bendeberg dejó su trabajo como científica y se trasladó junto a su marido y sus hijos a Gotland. Su sueño: buscar un modo de vida compatible con la protección del medio ambiente. Dejadme pasar, chicas, dejadme. Estas cabritas son de la raza anglo-nubiana. Las trajimos de Alemania porque no existen en Suecia y se da la circunstancia de que su leche es ideal para hacer queso, que es la razón por la que vivimos en Gotland. Las anglo-nubianas dan además mucha leche en comparación con otras razas como puedan ser la sueca, las Sanen o las alpinas. Nos gusta mucho, también porque no es una leche agresiva en su sabor, es decir, no sabe mucho a leche de cabra. Magnus, mi marido y yo colaborábamos con ONGs medioambientales
Nos conocimos en California. Estábamos involucrados en proyectos de investigación sobre el cambio climático. Éramos consultores en esta área científica y un día decidimos buscar un lugar donde apartarnos y formar una familia. Queríamos un sitio donde hubiese equilibrio medioambiental, equilibrio entre productores y consumidores. Estuvimos viviendo en Alemania 10 años, pero no dimos con este lugar perfecto que satisfaciera nuestras expectativas. Buscábamos también estar rodeados de una comunidad de granjeros diversa y finalmente encontramos todo esto en Gotland. El clima está cambiando en Escandinavia, aunque siguen siendo extremos en comparación con lo que pasa más al sur, en Alemania, por ejemplo. Por eso vinimos a Gotland, buscando un refugio climático. Y la otra razón es porque es un nicho de mercado que no estaba explotado, ya que somos los únicos productores de queso de cabra en toda la isla. Anneli trabaja en la granja aplicando métodos agrícolas regenerativos que disminuyen el impacto nocivo en el medio ambiente. También con la ayuda del ganado contribuye al descenso de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. La mejor forma de eliminar el dióxido de carbono atmosférico sin la ayuda de tecnología tiene su respuesta en la propia naturaleza y se llama fotosíntesis. Es una función ecológica clave para la habitabilidad de nuestro planeta. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero y una de las causas del calentamiento global. Y estos animalitos pueden ayudarnos mucho con el simple hecho de pastar estos campos. Los herbívoros pueden alterar la capacidad del suelo de acumular carbono porque al pastar modifican la vegetación, la compactación del suelo y el aporte de excrementos y orina. En otras palabras, el pastoreo es clave para la estabilización de las reservas de carbono en el suelo, bien controlada como hacen los búfalos en América del Norte a su libre albedrío. Y mantener niveles de carbono en el suelo es clave para contrarrestar los efectos del cambio climático. El gris domina estos parajes durante la época de transición entre el invierno y la primavera. El gris del agua, cristalina y pausada. El gris del cielo, amenazante y tormentoso. El gris incluso de las rocas, mágicas y siniestras. Llegamos a la enigmática Reserva Natural de Legrapsviken. Precisamente estos parajes invitan a adentrarse en ellos cuando el gris tiñe este lienzo homogéneo y monocromo. Una superficie de casi 7 hectáreas protegida desde hace casi un siglo, donde destaca un numeroso grupo de fascinantes raukars. Estas formaciones rocosas son el resultado de la erosión. El viento y la lluvia han modelado a lo largo del tiempo esta roca calcárea para darle formas grotescas y curiosas. Una de las más conocidas es la Puerta al Ergraf. El agua está muy presente en la isla de Gotland, y no hablamos solo del agua marina. A pesar de que la superficie de la isla no alcanza los 3.000 metros cuadrados, Gotland cuenta con alrededor de medio centenar de lagos de distintas dimensiones. Muchos pueblecitos se levantan a sus pies, lo que otorga al paisaje un pintoresco lienzo de casitas e iglesias que resisten el paso del tiempo. Municipios arropados no solo por el borboteo del agua de un lago o un río, también por la danza de arrogantes coníferas que se levantan conformando un perímetro defensivo natural. Precisamente, las coníferas como los pinos, los alerces o los abetos configuran el bioma que prevalece en estas latitudes, la taiga.
En el caso de Gotland, por su posición más meridional en Escandinavia, también encontramos agrupaciones de bosques de hoja caduca, como álamos o robles, muy presentes en las zonas pantanosas de esta isla sueca. El humedal de Varlingsmyr, dentro de la reserva de Vastetrask, es un buen ejemplo de ello. La superficie de la reserva engloba unas 800 hectáreas de bosques, zonas pantanosas y el siempre sugerente mar. En esta época del año, todavía hay lugares en el Báltico donde el invierno da su último suspiro. Nos encontramos en el estrecho de Skarfgrund. Este canal es la divisoria natural entre Gotland y la isla de Foro. Un ferry conecta ambas islas cada media hora. El barco se abre paso entre las enormes planchas de hielo sin apenas dificultad. En pocos minutos llegamos a Foro. Foro es la isla más boreal del archipiélago de Slite. Cuenta con unos 110 kilómetros cuadrados. Los paisajes en estas latitudes, aunque yermos e inhóspitos, encierran una belleza serena y tranquila. La reserva natural de Diggerhubut se extiende a lo largo de la costa noroeste de Foro, desde el Lauterhorn en el suroeste hasta el pueblo pesquero de Helgumannen en el noreste. Protegida desde el año 1930, el área comprende alrededor de 113 hectáreas. El periodista especializado en naturaleza Roger Bjurman conoce ampliamente estos parajes, que tuvieron su origen en el Silúrico, en la era paleozoica. Estamos en lo que fue un arrecife de coral resguardado en un mar tropical hace 400 millones de años. Lo que vemos son los restos de fósiles que se encontraban al sur del Ecuador. Para que os hagáis una idea, sería como la gran barrera de coral de la costa este de Australia. La deriva continental empujó esta barrera hacia el norte, así que Gotland terminó llegando aquí, al mar Báltico. Todo esto es el resultado de millones de años de erosión del mar, del viento, de la lluvia, que han ido erosionando estas moldeables calizas y, por ende, creando estas magníficas formas rocosas. Junto a Roger dejamos las formaciones de roca para avanzar hacia el sur algunos kilómetros. Lo hacemos por un sendero que nos introduce en un frondoso bosque de pinos. La vegetación se torna más profusa en el interior de la masa boscosa, aunque pronto el sendero se vuelve a abrir a las áridas y rocosas playas. Hemos llegado a la reserva natural de Gamla Hamn. En solo una hectárea encontramos algunos de los ráukar más famosos de Gotland. Estas impresionantes rocas dibujan caprichosas formas sobre las aguas del Báltico.
Estamos en Gamla Ham, a unos 2 kilómetros al sur de Diggerhuvud. Es un lugar muy famoso y popular para la gente que quiere ver esta formación tras de mí. Lo llaman el perro, también la cafetera. Es un ejemplo espectacular de cómo la erosión ha ido esculpiendo a través de los años estas rocas calizas. Foro es un lugar evocador y magnífico, a la par que extraño y exacerbante. Un sitio único que ha cautivado a millones de personas en la televisión y el cine. No en vano ha sido el escenario de infinidad de series y películas. Los rocosos paisajes de la isla de Foro entusiasmaron a uno de los más grandes directores del séptimo arte, Ingmar Bergman. Un centro de interpretación recuerda la enorme figura del cineasta sueco. El Centro Bergman guarda algunos tesoros, como el Oscar original que el director ganó en 1984 a la mejor película de habla no inglesa por Fanny y Alexander. Es una de las 3 estatuillas que logró a lo largo de su carrera. También hay fotografías, storyboards, carteles de sus películas, multitud de recuerdos donde también destacan las réplicas de sus cuadernos de notas. Un sinfín de propuestas que ayudan a comprender mejor la figura del realizador sueco y su estrecha relación con la isla de Foro, donde vivió hasta su muerte en el año 2007. ¿Quién es Bergman? Creo que uno de los más grandes cineastas del mundo, y eligió Foro, una pequeña isla en medio del mar Báltico, para convertirla en su casa. Y aquí es donde recreó la mayoría de sus películas tras su primera visita en 1965. Tras unos años vino a vivir de forma permanente a la isla. Creo que usa un lenguaje para todo el mundo. Habla sobre las preguntas universales, sobre la vida, sobre el amor, sobre el ser humano, y con un equipo fiel, en colaboración con otras grandes personalidades como Sven Nykvist, director de fotografía de sus películas. Trata temas únicos, pero universales. Es mi reflexión personal. Ingmar Bergman quedó prendado de Foro y eligió la isla como escenario de algunas de sus películas más aclamadas. Durante su vida rodó varios filmes y documentales, como no, con la isla de Gotland como protagonista. Bergman vino aquí en 1960 para rodar A través del espejo. Es una de sus mejores películas. De hecho, ganó un Oscar por ella. Más tarde volvió para rodar Persona, quizás una de las mejores películas de la historia del cine. Es un filme que encontramos en todas las listas de las mejores películas jamás realizadas. Ahí está siempre Persona. Además, fue una de las 2 producciones de las que se sentía orgulloso. Nunca le gustó ninguna de sus películas, pero Persona y Gritos y susurros eran sus preferidas, sus 2 películas bien hechas, casi perfectas. Gotland, una isla de belleza insólita en el corazón del Báltico. Protectora de ciudades medievales. Escolta de paisajes enigmáticos. Refugio de la madre naturaleza.
Un lugar donde el viento y el mar desafían a los espíritus más sosegados.